Yo creo que todo comenzó en mis primeros años de escuela primaria. Yo estaba en un colegio religioso, lo dirigían unos curas franceses. Tenían mucho cuidado no, respetaban las ceremonias litúrgicas, a veces con gran boato, con música, con el coro, con los ornamentos, los colores, en fin. Y siendo yo niño, creo que todo eso me sacudió, me movió de alguna forma. Y era todo tan ordenado, tan simétrico, tan bien estudiado, que me pareció casi una forma teatral. Así que cuando vi por primera vez un espectáculo de teatro, yo dije, pucha, cuánto de liturgia hay aquí. Hay un escenario, hay un público sentado en la platea, hay oficiantes que son los bailarines, hay vestuarios, colores, luces, todo eso. Eso fue lo que descubrí y ahí empecé. Mis padres, por supuesto, como soy hijo único, no les gustaba mucho la idea de que fuera bailarín, a tal punto que tuve que dejar mi casa, seguir estudiando, hasta que tuve la oportunidad de ingresar al Teatro Argentino de La Plata. Allí me fue muy bien. Cuando fui a dar la prueba ya me hicieron quedar para los primeros ensayos y me tocó bailar justamente con Margaret en ese ensayo. Bueno, y a partir de allí fuimos inseparables, ¿no? Bueno, Peggy fue una persona muy especial. Peggy fue Margaret Graham. Ella fue mi compañera en la danza y mi compañera en la vida. Ella fue una excelente bailarina, como tuvimos pocas aquí. Yo la apreciaba mucho y la verdad que fue mi musa inspiradora para las coreografías que yo creé. En cuanto a mi vida personal, bueno, llevamos casi 50 años de casados. Fue una armonía muy grande entre los dos. Y en una oportunidad vino Hugo Balso con Margarita Méndez, venían del Sodre y fueron a ver la función de Jurek Zabelewski, que era nuestro director en La Plata. Ellos fueron a ver la función y entonces Zabelewski fue llamado para poner la misma obra en Montevideo y nos trajo a nosotros para representarla. El espectáculo que estábamos haciendo en La Plata era la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, con coreografía de Zabelewski. Y ese mismo espectáculo fue que lo hicimos aquí mismo en el Sodre, en el viejo Sodre. Y a partir de allí, bueno, como nos quedamos y Zabelewski también se quedó, bueno, formamos parte del elenco, ¿no? Del cuerpo de baile. Después de Zabelewski vinieron otros maestros, por supuesto, William Dollar, Tamara Grigorieva, María Uranova, en fin, todos dejaron su aporte. En ese momento la cultura del país estaba muy bien representada. Teníamos un teatro de primera magnitud, nuestras artes plásticas eran conocidas en el mundo entero, nuestros escritores también, y nuestro ballet estaba bastante bien. Bueno, Zabelewski había llegado a Sudamérica con el ballet ruso del Coronel de Basil, junto con Tamara Grigorieva, Basil Tupin y otros Michel Borowski y otros muchos bailarines, porque la compañía de Basil se integró aquí en Uruguay. Y ellos se quedaron y estaban trabajando aquí en Montevideo, otro poco en Buenos Aires. Y así fue como lo contrataron en el Teatro Argentino a Zabelewski. Y lo considero mi maestro, porque él sin palabras te hacía ver las cosas de manera que tú pudieras ver algo más que la parte técnica de la danza, ¿no? Darle sentido a los pasos.
Recuerdo que en mi primer rol de solista, él me dio a hacer un papel en el ballet Carnaval de Schumann con coreografía de Fokine. Y yo tenía que entrar en la escena leyendo un libro en diagonal desde el fondo. Entonces tenía que pararme en el centro del escenario, mirar el libro y dar vuelta a la página. Ahora, si te das cuenta, dar vuelta a la página, por ejemplo, yo podría haber dado vuelta a la página así. Normalmente lo hubiese hecho así. Pero para que el público tuviese una idea más clara de que yo estaba dando vuelta a la página, entonces acompañar el gesto con la cabeza. Y ese pequeño detalle fue como la Magdalena en el té de Proust. Me hizo ver una cantidad de cosas y pensar en una cantidad de cosas. Y eso fue, creo que, el principio de mi formación, ya no como bailarín, sino como artista. En el momento de subir al escenario, bueno, muchos nervios, pero en el momento de pisar el escenario se calmaban. Es decir, todo el trabajo de preparación de una obra, los ensayos, prueba de luces, ese tipo de cosas, fueron madurando la obra. Entonces, era el momento de ofrecer al público lo que habíamos trabajado durante meses. Pero todo eso pasaba mientras uno se estaba maquillando, vistiendo, calentándose para salir al escenario. Pero una vez que pisabas el escenario y sentías el calorcito de las luces o el calor del público, ¿verdad? Entonces estabas como en tu casa. Yo creo que los bailarines ahora estamos un poco más divididos. Tenemos cada uno nuestra especialidad. Muchos se dedican a la danza contemporánea, muchos a las danzas de carácter, muchos al ballet clásico. Yo creo que para un bailarín clásico no hay rol más importante que Giselle. Por empezar, que es un rol muy romántico, en el que no solamente es importante bailar, sino hay que actuar, hay que contar una historia. Y el público tiene que entenderla. Eso es lo difícil. Y creo que bailar Giselle debe ser el punto más alto para ambos bailarines, porque también para la bailarina, que tiene que ser una jovencita de 16 años, y generalmente cuando llegan a bailar esos roles tienen que tener experiencia y son muchos más los años que tienen. Pero el arte está para eso, ¿no? Para engañar. Margaret está sosteniendo una margarita que va deshojando, diciendo que sí me quiere, que no me quiere, y daba que no. Entonces el pícaro del príncipe recoge la margarita, le saca un pétalo y entonces le dice sí, no, sí, sí, sí. Y a bailar. Es un momento muy especial. Estábamos en ese momento con Tamara Grigorieva como directora y ella le había pedido a Alicia Alonso que nos permitiera asistir a los ensayos que Alicia estaba haciendo en el Teatro Colón de Buenos Aires, montando el ballet Giselle, porque la idea de Tamara era que aprendiéramos la coreografía para ella reponerlo en La Plata. Y así fue. Y tuvimos varios ensayos con Alicia Alonso para los roles centrales. Tamara apuntó a las partes de los otros personajes menos importantes. Y hicimos la función en La Plata, salió muy bien, tuvimos mucho éxito. Y ya en Montevideo se anunció la visita de Margot Fonteyn con Michael Somm. Ellos iban a bailar, querían bailar justamente algo con el cuerpo de baile y les gustaría ser Giselle. Ahora, Chabelesky estaba en Montevideo como director, pero no conocía la coreografía de Giselle. Entonces, como la habíamos bailado, nos pidió que la pusiéramos para el cuerpo de baile. Y recuerdo que Fonteyn y Michael Somm se sentaron en la platea
y nos pidieron que Margaret y yo hiciéramos las partes solistas para que ellos vieran más o menos dónde se desplazaba. Y después del ensayo, Fontaine, muy simpática como era agradable, una espléndida mujer, se acercó y dijo, me gustó eso que hicieron cuando dejan caer los pétalos sobre la tumba. ¿Cómo es que lo haces? Yo lo voy a hacer en la función también. Y así fue que lo hizo también ella. Después tuvimos el gusto de acompañarla. Ella nos mandó llamar a Brasil para hacer justamente Giselle y Margarita Normand. Fontaine le dijo a Margaret que debería ir a estudiar, que debería ir a Londres, a ver otro mundo. Y así fue como fuimos en el año 64. Pasamos todo un año allá e hicimos un curso para docentes de ballet en la escuela del Royal Ballet. Entonces, cuando regresamos, la idea era, bueno, nos dieron esa beca para que al regresar pudiéramos poner en práctica lo que habíamos aprendido. Y así fue como empezamos. El ministerio nos dio unos salones primero en la casa de Julio Herrera. Después pasamos a la sala, al edificio que tenemos ahora en la calle Julio Herrera. Ese fue el comienzo de la escuela de danza. Ahí fue la primera directora, yo fui profesor fundador, y la escuela ya tiene cerca de 30 años funcionando. Y la escuela funcionó bien en la primera época. Después, bueno, cuando Peggy se retiró, cuando nos retiramos, mejor dicho, porque no teníamos la edad para estar en un cargo público, bueno, llegaron otros directores y siguieron adelante con la escuela por un tiempo, pero después se perdió ese espíritu de trabajo que había, ese equipo de profesores que teníamos, que nos poníamos siempre de acuerdo para enseñar los pasos de determinada manera, que no hubiese diferencias entre un profesor y otro. Eso era fundamental para mantener una unidad, un criterio de enseñanza, ¿no? En esa época éramos todos una gran familia. Los bailarines iban a ver los estrenos de la comedia venía a ver el ballet o los conciertos, en fin, éramos una gran familia. Y hubo un llamado para profesor de danza en la EMAD. Y profesor de danza y profesor de arte escénico. Y recuerdo que entre todos los inscriptos, bueno, estaban Eduardo Esquinca y yo. Presentamos un currículum, nos hicieron una entrevista y nos dieron el cargo por primera vez en la Escuela de Arte Dramático. Bueno, me gustó tanto la cosa que seguí 36 años en la escuela, hasta que llegó el momento de jubilarme. Y bueno, diría que 36 generaciones pasaron por mis manos. En el ballet se empieza a tal hora, hay una hora exacta, si son las 8, empieza a las 8, y si termina a las 5, termina a las 5, son 3 horas que se trabajan todo el tiempo, y no hay descanso, no se habla, porque se escucha la música, y una sola voz, la del coreógrafo, o si es el bailarín preguntando alguna cosa, pero no hay cuchicheo entre los bailarines. Mi clase en la Escuela de Arte Dramático era la primera de todas, a las 8 de la mañana. En verano no estaba mal porque era luz de día, pero en invierno, en fin. Yo tenía por costumbre llegar media hora antes a la escuela, como para decir que se puede llegar a las 7:30, aunque sea invierno. Y entonces de entrada planteé que a las 8 de la mañana se cerraba la puerta del salón y nadie podía entrar. O sea que iban a tener una falta, una ausencia. Y al principio hubo mucha protesta, la gente no quería entender nada. ¿Cómo es posible? Yo perdí el ómnibus. Sí, querido, tómate un ómnibus antes y vas a llegar a tiempo. Y entonces, ¿pero qué? ¿Por qué no podemos salvar en clase? Me decía una cosa, cuando estás en el escenario
y tus compañeros están actuando, ¿tú te atreverías a hablar cuando están actuando? Y cosas por el estilo. Entonces terminamos siendo muy buenos amigos y entendiéndonos todos. Esta foto es del ballet Las bodas de Aurora, que es el último acto de La Bella Durmiente del Bosque. Lo bailamos en La Plata y después también aquí en el Sodre. Esta curiosa es el primer ballet que bailamos en Montevideo, la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, con coreografía de Balanchine. Esta otra es de La Péri, es Margaret en La Péri, en una capa que era preciosa, que la había diseñado Carlos Carvalho. Hasta el momento de llegar al teatro, calentarme, hacer la clase, maquillarme, vestirme, salir a bailar, hacer la función, todo fue muy bien. Todo fue cuando empecé a sacarme el maquillaje y sacarme la ropa. Y de ahí me di cuenta que nunca más me la iba a poner y nunca más iba a pisar un escenario bailando. Y bueno, fueron muchos años de tu vida que le dedicaste. Y por suerte yo tenía la docencia en ese momento, que llenó bastante mi vida. Pero es un golpe muy duro. Ya te digo porque la carrera de bailarín es una carrera corta. A los 40 años hay que olvidarse de bailar. Y hay excepciones, por supuesto, mujeres sobre todo, Alicia Alonso, Maya Plisetskaya, que bailaron hasta los 70. Pero son excepciones, no es lo normal. Quedan para el que fue bailarín varias opciones: ser coreógrafo, ser repositor, ser maestro o irse a su casa y buscar un oficio. A mí siempre me gustó la coreografía, me interesó muchísimo. Analizaba por qué esto funcionaba bien y por qué esto no funcionaba. Me interesaba mucho contar historias, pero es porque me gustaba mucho el teatro. Entonces me parecía que una forma de danza sería justamente un teatro ballet, digamos, donde se pudiera contar una historia, como en el caso de Giselle, y al mismo tiempo bailar. Y eso fue lo que me movió a hacer mi primera coreografía. Le hicimos con un grupo de muchachos del Sodre, que decidimos organizar un espectáculo un domingo por la mañana para juventudes musicales. Y yo preparé La Péri con música de Dukas y que bailaban, Margaret hacía La Péri, yo hacía Iskender y había dos chicas que hacían las sombras. Yo no sé, era muy exigente, estaba siempre enojado y me peleaba y nada salía como yo quería y siempre estaba a disgusto. Pero bueno, salió la función y estaba muy preocupado por el resultado. Y entonces, después vino la segunda, que fue el Opus 2. Y ya tenía otro peso, era solamente una obra para dos personas, Margaret y yo. Y era una obra mucho más dramática y una obra musicalmente muy fuerte, con música de Menotti, y que tuvo también mucho éxito, y que el Sodre después me la pidió para hacer en el repertorio. Y fue una obra que la pudimos representar en Estados Unidos, en Brasil, en Buenos Aires, en Paraguay, en Chile, y fue muy bien recibida. Hubo una crónica de San Francisco en la que decían que era la mejor pieza breve que se había visto en 10 años. Así que yo dije, tenemos que seguir adelante. Estaban basadas en el ballet clásico, pero no con la estructura de los ballets clásicos, sino que tiene mucho de danza moderna, es decir, el ballet fue tomando de danza contemporánea, de danza moderna, muchos elementos. Y a su vez, los bailarines o los coreógrafos contemporáneos
también tomaron del ballet clásico. O sea que hay una idea común de trabajar sobre ciertos aspectos de la técnica clásica. Teniendo la base clásica, un bailarín puede adaptarse perfectamente a otras técnicas contemporáneas. Y entonces es fácil adaptar, por ejemplo, formas de movimiento que corresponden a la danza moderna, adaptarlas a la danza clásica. Yo, como te dije, era un enamorado del teatro. Entonces, lo que me interesaba sobremanera era llevar a escena obras que dijeran algo. Y hice 2 obras más. Medea y El enviado, que El enviado era una adaptación mía del ballet El mandarín maravilloso de Bela Bartók. Esas 2 obras me las encargó el Sodre, la Medea y El enviado. Y bueno, y ahí terminó mi vinculación con la coreografía, porque hubo muchos cambios. Tuvo el incendio de por medio, que he salteado. El trabajo del cuerpo de baile cambió radicalmente. Pasamos a tener maestros nacionales en vez de maestros extranjeros. Los coreógrafos no venían tan asiduamente como antes y el ballet fue decayendo cada vez más, como todo el Sodre fue decayendo, ¿no? Hasta que ahora finalmente tenemos una sala nueva y el ballet tiene un director de peso que está llevando la compañía muy bien y que ojalá nos dure por mucho tiempo. Yo encontraba que todos los personajes que le tocaban, le iban bien, porque ella tenía una cualidad muy especial. Era una bailarina lírica, pero al mismo tiempo tenía unos matices dramáticos que eran inquietantes. Y yo empecé a destornillarlos. Y resultó, por ejemplo, en Medea un trabajo extraordinario. Lo mismo que en El enviado. Era una actriz en escena, bailando. Estas son palabras mayores. Bueno, no te conté que en el año 64, creo, viajamos a Estados Unidos por 3 meses, invitados por University Ballet. Y bueno, tomábamos clases, mirábamos los ensayos, todas las funciones, y preparábamos un pequeño espectáculo con mis coreografías y teníamos que agradecer en alguna manera. Hicimos el Apéry y el Opus 2. Y entonces allí tomamos contacto con Balanchine, Georges Balanchine, que fue yo creo que es uno de los grandes coreógrafos de la historia del ballet. Él creó el estilo americano de ballet ruso. Llegó a Europa el mismo año que murió Diaghilev, en el año 29. Llegó antes, pero se quedó con Diaghilev hasta su muerte. Y le puso 4 ballets en la compañía. Después se fue para Estados Unidos. Y aquí estamos conversando con Balanchine, Margaret y yo. Yo creo que la danza sin el coreógrafo no existe. Un bailarín puede estar muy bien formado, puede haber estudiado 8 años en el Bolshoi y ser perfecto técnicamente, pero si lo tenés ahí parado y un coreógrafo no le dice hace estos o tales cuales pasos, no sirve de nada, es un muñeco, ¿verdad? Así que el coreógrafo es la danza, porque él es el que inventa, el que crea los pasos, los movimientos, para que después los bailarines puedan repetirlo. La danza tiene un lenguaje propio, que es el movimiento, y el movimiento a través del cuerpo. El ballet clásico tiene un vocabulario, es decir, son pasos que tienen su nombre y que se pueden unir en frases
hasta formar una coreografía. Y eso digamos que es un arte universal como la música, porque no necesita de la palabra para expresarse. Ahora bien, por ejemplo, en la danza contemporánea hubo técnicas de danza contemporánea como la Martha Graham o José Limón, que tienen su propia escritura del movimiento, su propia definición del movimiento. Entonces, en base a eso van elaborando pasos que tal vez no tienen nada que ver con el ballet clásico, pero que el ballet clásico de alguna manera les da un soporte a esos movimientos. El ballet clásico yo creo que es la técnica más completa para cualquier tipo de danza. Aprendiendo la técnica del ballet clásico se puede bailar folclore, se puede bailar contemporáneo, se puede bailar cumbia villera. La danza contemporánea actualmente está en un momento mucho más... Está investigando, está profundizando, está buscando formas nuevas y generalmente lo que están ofreciendo son los resultados de esas investigaciones. Yo creo que el resultado de una investigación es importante saberlo porque eso ayuda a progresar, ¿verdad? De ahí en más se puede sacar más, pero no es suficiente el resultado de una investigación para mostrarla al público. ¿Por qué del ballet clásico hay obras de repertorio? El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, Las Sílfides, Giselle, Gascanueces, todo eso, y muchos más. ¿Y por qué no quedan prácticamente obras de coreógrafos contemporáneos de nuestros días? Hay alguna obra que otra de Martha Graham, de José Limón, de Merce Cunningham, pero de los coreógrafos contemporáneos, aparte de Giri Kilian, que es un gran coreógrafo, no hay absolutamente nada. Se hace para una oportunidad, después se deja de hacer, y generalmente es un solista. Las compañías, los grupos, ya prácticamente están desapareciendo, los grupos de danza contemporánea. Estábamos en casa y llamó Sergio Termin por teléfono y dijo: te tengo que dar, no sé si una buena o una mala noticia. Se está incendiando el Sodre. Bueno, yo salí corriendo para Andes y Mercedes, viendo como todo aquello ardía. Y lo que ardió fue la sala nada más, porque en la parte donde teníamos los camarines para cambiarnos, nuestra ropa, la sala de ensayos, todo eso quedó bien. Pero claro, quedó separado, quedó casi a la intemperie. O sea que no podíamos trabajar en ese lugar. Y así fue como fuimos trabajando en el Palacio Salvo y en muchos otros lugares. Imagínate lo que sería para una familia perder su casa en un incendio. Eso significó para los cuerpos estables del Sodre perder su casa en un incendio. Es decir, ya no había donde bailar, por más que nos prestaban el Solís 3 o 4 veces al año. No teníamos un buen lugar para ensayar. Como el Sodre no existía, el presupuesto del Sodre bajó muchísimo y por lo tanto todas las producciones del Sodre también bajaron. Así que fue una pérdida muy grande, muy grande. Bailábamos en el Galpón, bailamos en el Solís, después se compraron lo que es ahora la Sala Goitiño, pero no era un lugar apropiado para bailar, era un escenario muy chico y no tenía capacidad para los camarines, en fin, esas cosas. No fue lo mismo, no fue lo mismo. En cambio ahora con la sala nueva, bueno, yo siento como que renací otra vez. Y me alegro por mis compañeros que lo pueden disfrutar. Ojalá me hubiese tocado a mí
bailar un poquito en el Sodre nuevo.